Muy bien. Me gustaría saber si tienen alguna otra pregunta, algo que quieran comentar de lo que dijimos en la sesión anterior. Ok. Bueno, antes de que comiencen a lanzar piedras, este, pues yo sí quiero pedirles que tengan un poquito de paciencia porque, como les decía, hay varias cosas que entender antes de poder entrar de lleno al tema de Yom Kippur. Ok. Sí, hermana, ya está grabándose la clase, creo yo. Sí, ya se está grabando. Muy bien. Entonces, ya solamente para terminar, como les decía, no vamos a ver todo en esta clase, solamente vamos a ver estos elementos y vamos a hacer la conclusión. Vamos a ver esto acerca del pecado. Primeramente, ¿qué es pecado? Y Santiago 4:17 y Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dan la respuesta para poder definir exactamente qué es el pecado. Desafortunadamente, bueno, en lo que ustedes lo buscan, desafortunadamente eh, en la cristiandad en general, todos lo redondeamos en pecado, pero el pecado es demasiado específico todavía, entonces necesitamos ver primeramente qué es el pecado. ¿Quién me puede ayudar con Santiago 4, versículo 17? Yo lo tengo. Por favor. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Muy bien. Entonces, en una forma más resumida, ¿qué es el pecado? De acuerdo a Santiago. Pues que, pues que sabemos cuando algo está bien hecho, o sea, y que es justo y lo pasamos por alto, Así es. ¿no? Entonces, esta es quizá una interpretación un poco moral de lo que es el pecado. Dice al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora vamos a ver una versión un poco más legal, es decir, un poco más apegado hacia la parte no moral, sino legal de la situación. ¿Quién me ayuda con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4? Yo lo tengo. Por favor. Todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Muy bien. Entonces, Juan, ¿cómo llama, o más bien, cómo define el pecado? Pues transgredir pues los mandamientos, Así es. ¿no? Cualquier transgresión de la ley es un pecado. Para nosotros los santos de los últimos días, usamos el término transgresión para referirnos a aquellos que se cometen con desconocimiento de la ley. Y en ese sentido también es correcto porque aun cuando la persona no conoce determinada ley, de todos modos se convierte en un transgresor. Y entonces el no conocer la ley no nos exime de la culpa. Todos, en cierta forma, somos pecadores, o más bien, no en cierta forma, sino todos somos pecadores porque en algún momento nosotros desconocemos algo de la ley de Dios y eso nos pone en una condición de transgresores porque estamos desobedeciendo algo que quizás no conocemos. Incluso estoy seguro que en este día quizás hemos cometido algún error y tal vez no nos hemos dado cuenta, tal vez nos daremos cuenta más adelante o durante la reflexión de lo que estamos diciendo. Vamos a pensar en, ay, ¿habré metido la pata el día de hoy? Entonces, esto es algo eh, que nos lleva a esta reflexión. Entonces, saber lo que es bueno y no hacerlo es pecado, tanto
como aquel que conoce o no conoce la ley, pero aún así la transgrede. Ahora, en Levítico capítulo 5, versículos del 2 al 4, y bueno, posteriormente, en ese mismo capítulo, los versículos del 6, 7 y 11, nos habla acerca de una serie de pecados bajo un concepto, inadvertidamente o sin darse cuenta. Entonces, no sé si alguien ya tenga Levítico capítulo 5, Yo, versículos del 2 al 4. mm, dice, asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura y será culpable. O si toca inmundicia humana de cualquier inmundicia que sea, que contamine y no se da cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. También la persona que jure, pronunciando con sus labios hacer mal o bien en cualquier cosa que el hombre diga ligeramente con juramento, sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable de cualquiera de todas de estas cosas. Muy bien. Ahora ayúdame con los versículos 6, 7 y 11, por favor. Y para su ofrenda por la culpa traerá a Jehová por el pecado que haya cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado, y el sacerdote le hará expiación por su pecado, y si no le alcanza, perdón, ¿Se cortó? No escucho. Perdón, Adri, ya no te escuchamos. sí, es que se me resbaló la Biblia, pero ya. Ok. No, no hay Y si cuidado. no, sí, y si Y si no le alcanza para un cordero, traerá a Jehová como ofrenda por la culpa que cometió 2 tórtolas o 2 pichones, una como ofrenda por el pecado y el otro para el holocausto. Mas si no le alcanza para 2 tórtolas o 2 pichones, el que pecó traerá como su ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina como ofrenda por el pecado. No podrá sobre ella aceite ni sobre ella pondrá incienso, porque es una ofrenda por el pecado. Ya es el 11, ¿verdad? Sí, Muy bien. Muchas gracias. Bien, entonces, si se dan cuenta, en estos versículos se está hablando de lo que se llama las ofrendas por hierro, es decir, por haber cometido un error, porque no se conocía la ley o porque tal vez sí se conocía, pero la situación lo puso en una circunstancia en la que inadvertidamente, eh, como mencionan en estos casos, tocó un muerto o tocó el cadáver de un animal y entonces eh, posteriormente dice, oh rayos, ya la regué, hice algo que no debía haber cometido. Entonces, dice aquí en estos versículos que prácticamente él no queda exento de la culpa ni por las circunstancias ni por el desconocimiento de la ley. Y dice, por tanto, que tendrá que hacerse una expiación por este tipo de pecados. Ahorita vamos a entrar en detalles en ese aspecto, pero en Hechos, eh, capítulo 3, versículo 17, está Pedro dando un discurso y está hablando precisamente acerca de cómo es que se le dio muerte al Mesías. Y habla de que fue por la ignorancia de esta generación. En Lucas 23, versículo 34, nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, intercede ante el Padre y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, estaban pecando por ignorancia. Sin embargo, eso no los exime de la culpa y por lo tanto es necesario que, como decíamos hace un ratito,
Cristo tenga que interceder a causa de aquellos que lo están matando en ese momento. Y si Dios perdonó al pueblo de Israel por haber cometido el pecado del becerro de oro, gracias a que Moisés intercedió por ellos, entonces, ¿por qué no lo haría a través de la oración del Mesías? Prácticamente lo que estamos viendo aquí es un ejemplo en el cual eh, Dios acepta también las oraciones como un medio de intercesión. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, nos habla de que Pablo es el que recibe la intercesión y nos habla cómo él cometió muchos pecados por la ignorancia. Pecados como cuáles, como haber perseguido a la iglesia, haber concedido permiso para incluso dar muerte a algunas personas. Y él habla de que él hizo todas estas cosas actuando en ignorancia. Pero esa ignorancia se debía a que él precisamente no creía en la resurrección, o en este caso, que Jesucristo había resucitado. Hasta que Cristo se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Es cuando entonces él sale de su ignorancia, se da cuenta de los errores que había cometido y no los vuelve a hacer. Y esa forma de lo que nosotros llamamos arrepentimiento es como recibe esta intercesión. En Hechos capítulo 17, versículo 30, nuevamente se da un discurso pero en esta ocasión por parte de Pablo, y nos habla de que pasando por alto la ignorancia de esta generación, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Entonces, es ahí importante que el Señor nos hace ver, a través de las palabras de Pablo, que el ser ignorantes de una ley, a nosotros no se nos va, perdón, no nos exime de que seamos responsables. Tendremos que pagar por esa parte. Y entonces llegamos al punto interesante, que es Hebreos capítulo 9, versículo 7. Y este sí quisiera que por favor lo pudiéramos leer. Hebreos capítulo 9, versículo 7, para que veamos cuál era el propósito de Yom Kippur. Ok, dice Pania, entonces, ¿qué ocurre con pueblos como los lamanitas? Dice, las escrituras mencionan que estaban mejor que los nefitas. Esa es una muy buenísima pregunta, y ahorita vamos a resolverla. Porque de hecho, prácticamente eso es lo que está ocurriendo con nosotros en esta época. Dice, en cuestión de su posición frente al Padre. Muy buena pregunta. Este, y esta quizás sea la razón por la que podemos decir, el libro de Mormón está hecho para nuestros días, porque realmente nos muestra precisamente esto que estamos hablando en esta ocasión. Ahorita vamos a resolver esta cuestión y vamos a ver entonces cuál es el propósito de Yom HaKippurim, y que me ayuda con Hebreos 9, versículo 7. ¿Puedo? Por favor. Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en la ignorancia. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, explico así el contexto general. El sumo sacerdote tenía que entrar en el día de la expiación al lugar santísimo, llevando sangre, incienso, y la sangre la ponía en el propiciatorio. Pero ahora, esto lo hacía a favor del pueblo, pero ¿para qué tipo de pecados?
los de ignorancia, dice cometidos en la ignorancia. Así es, muchas gracias. Entonces, la intercesión que se hacía en este día no era por todos los pecados, era solamente por los pecados de ignorancia. Es decir, aquellos que tal vez el pueblo cometió durante todo un año y nunca se dio cuenta. Y entonces el sacerdote tenía que hacer esta intercesión por ellos, para que no se perdiera ni una sola alma a causa de las propias transgresiones. ¿Qué pasa aquí? Que precisamente ocurre como en el pueblo de los lamanitas. El pueblo de los lamanitas creció bajo una tradición falsa que les enseñaron sus padres. Pero en cuanto ellos empezaban a escuchar el Evangelio y las buenas nuevas, entonces ellos se daban cuenta de que sus tradiciones no eran correctas. Y conforme ellos iban aprendiendo, ellos iban viviendo los principios del Evangelio, de tal forma que entonces ellos estaban en mejor condición que aquellos que ya conocían y entonces actuaban de forma voluntaria, pero en rebeldía. Y entonces es ahí donde decimos que aquel que se rebela contra Dios es prácticamente un enemigo de Dios. Por eso los nefitas llegaron a estar en una posición mucho peor que la de los lamanitas, porque ellos ya estaban siendo transgresores voluntarios de la ley. Ellos sabían hacer lo bueno y no lo hacían. Conocían la ley y aún así la transgredían. Mientras que los lamanitas, y en el proceso en que iban conociendo, iban entonces aplicando ese conocimiento. Adelante, Uriel. Entonces, esta sí se pronuncia Yom HaKippurim, ¿cierto? Ajá. Esta día este sacrificio que hacía el sacerdote lo hacía en el propiciatorio. Así es, en el lugar santísimo. Ok, gracias. Y dice Vania. Sí, porque los sacrificios normalmente se ofrecían en la primera parte, ¿no? O sea, como en la primera entrada, en el primer nivel del tabernáculo, ¿no? Exactamente. Bueno, más adelantito, conforme vayamos entrando a la ceremonia de Yom HaKippurim, vamos a ver que precisamente cada lugar del tabernáculo tiene su intervención. Entonces sí, efectivamente, todas las ceremonias siempre se hacían en el primer lugar, que era el atrio. Pero esta es la fiesta, o perdón, el Moed, el tiempo específico en el que el Señor indicaba que se entraba hasta el lugar santísimo. Y dice, es que me entró la duda, bueno, dice Vania, es que me entró la duda porque en Doctrina y Convenio se menciona que cuanto mayor conocimiento tenemos, mayor es nuestra condenación. Si pecamos entonces, esa interpretación fue la que di. Ok. Sí, a mayor luz, mayor condenación, pero quizá a veces, aunque la escritura sí lo menciona como tal, sería bueno ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Entonces podríamos decir que a mayor luz, mayor bendición. Mientras más luz tengamos, entonces más podremos actuar de forma correcta y entonces no nos volveremos en transgresores de la ley, porque al que, como dice el principio, a ver, hermanos, ayúdenme. ¿Recuerdas que José dijo que en la ignorancia no hay salvación?
Sí fue Ujú. José Smith. Entonces, yo pienso que esta escritura que citamos o que está citando, Satanás la ocupa mucho, mucho, mucho para hacer excusa, ¿no? De mejor no me instruyo porque si no, mayor va a ser mi condenación. Y es una mentira que se ha esparcido mucho entre los miembros de la iglesia. Entonces, a veces, no es que no sea cierta, pero la mentira es de que mejor no me esfuerzo para que no me condene más. Y es un dicho muy común entre los miembros de la iglesia, muy, muy común. No sé en otros lados del mundo, pero aquí en México es muy común que te digan eso. ¿Para qué me esfuerzo en aprender si después de aprender me va a venir la condenación porque no voy a poner en práctica? Y vaya que es satánica esa doctrina, porque no es posible, como dice José Smith, no es posible salvarse en la ignorancia. Si Y sí, creemos que la ignorancia me va a traer más justificación, no creo que sea así. ujú. Así es, Carlitos, muchas gracias. Realmente, tanto la ignorancia como el conocimiento, y como dice Vania, efectivamente, si tenemos el conocimiento y después transgredimos voluntariamente, es tanto como aquel que dice, yo quiero seguir en la ignorancia voluntariamente. O sea, no estamos en la misma situación. De tal forma que entonces, eh, la idea es ver cómo es que si nosotros tenemos mayor luz, podemos seguir en esa luz a pesar de nuestros pecados, porque los pecados los tenemos a la orden del día. Ninguno de nosotros va a decir o puede decir, el día de hoy no pequé. Todos en alguna manera hemos pecado en este día, a pesar de la luz que ya tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a enseñar esta, este Moed, esta festividad de Yom Kippur? Nos muestra que existe una posibilidad de redimirnos de esos pecados voluntarios, de esos pecados en los cuales nosotros pecamos. Ya vimos que el sacrificio de Yom HaKippurim es por aquellos que se cometen en ignorancia. Pero entonces, para poder entender qué va a pasar con los pecados voluntarios, necesitamos entender la siguiente parte, que es precisamente los tipos de pecados que existen. Adelante, Uriel. Sí, sobre esto también estaba recordando este pasaje en que las personas querían tanto condenar a Jesucristo como a Magdalena eh, por, por quebrantar la ley y querían que Jesucristo condenara a Magdalena para señalarlo, ¿no? En Ujú. caso de que él dijera que no se debía de cumplir la ley, pues podían condenarlo a él, ¿no? Y entonces este acto de pedir que, que, que no hubiera pecado, aventar la primera piedra, pues también no es algo que solo aludiera a la moral, sino que también aludía a la ley, ¿no? O sea, las personas tenían prohibido decir que no tenían pecado, y también se les podía condenar por lo mismo, por esa interpretación de que constantemente estamos en pecados tanto de comisión y si no, por omisión, ¿no? Y Exacto. entonces era interesantísimo esta curiosidad cultural. No solo es una situación de sabiduría de Jesucristo, sino que también estaba aplicando sabiduría de la ley y que salvó su propia vida y la de Magdalena. Así es. Así es, Uriel. Muchas gracias. Eh, Precisamente dentro de estos tipos de pecado tenemos los de omisión y los de comisión. Eh, ¿Qué es un pecado de omisión? Justamente aquellos en los que no se actúa, ¿no? Exacto. Eh, ¿Alguien podría dar un ejemplo? Cuando no damos nuestro diezmo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Muy bien.
excelente ejemplo. Ahora, entonces, los de omisión es cuando no se actúa. Ahora, los de comisión, pues obviamente son cuando actuamos, cuando hacemos algo en contra de la ley. ¿Alguien podría darme un ejemplo de un pecado de comisión? Robar. Ujú, perfecto, muy bien. El mandamiento es no robarás y sin embargo nosotros este, robamos. Vania nos pone otro ejemplo que es, por ejemplo, violar la palabra de sabiduría. Perfecto. Ahora, hay pecados intencionales y hay pecados en ignorancia. Ya vimos algunos ejemplos de ello, entonces ya no vamos a profundizar más en esto, pero ahora, para el mundo de la cristiandad, el pecado tiene sinónimos o equivalencias, que es, por ejemplo, iniquidad, transgresión, la misma palabra pecado. No sé si ustedes conozcan alguna otra pregunta, perdón, alguna otra palabra que sea una equivalencia a pecado. Iniquidad, no sé si ya se mencionó. Ajá, tenemos aquí iniquidad en pantalla. Faltas. Faltas, muy bien. Podríamos decir rebeldía también. Y bueno, vamos a dejarle ahí para que para que nos dé tiempo. Bueno, para nosotros prácticamente estas palabras son equivalentes. Da lo mismo si decimos alguien que es inicuo a alguien que es transgresor. Da lo mismo si decimos que alguien es pecador a que si alguien es malvado. Pero en hebreo no es así. En hebreo cada palabra tiene una entonación diferente. Tiene vamos a decirlo así, un nivel muy distinto. Y por lo tanto, es importante entender que cada tipo de pecado también va a tener un tipo de expiación, una forma de ser expiado. ¿Qué ¿Estamos vamos a hacer? justificados si no sabemos hebreo? Bueno, sí, hasta cierto punto sí estamos justificados. Ahí es donde entra precisamente la gracia, el concepto de gracia. Pero lo cierto es que aún dentro de todo este mundo de ignorancia en el que vivimos en la actualidad, eh, siempre hay destellos de luz. Entonces, como sabemos, y de acuerdo a lo que nos ha enseñado también el libro de Mormón, seremos juzgados conforme al nivel de luz que hayamos recibido. Pero entonces deberíamos estar arrepintiéndonos constantemente todos los días. Eso lo vamos a retomar en la próxima clase. Ahorita no quisiera adelantarme. Pero antes de tu culpa, ¿eh? Tienes todavía 7 días para vivir en rebeldía abierta en contra de Dios. 11, ¿eh? 7 días. Adelante, Uriel. Sí, quería responder brevemente a esta pregunta de Carlos. Yo estaba en mi otra clase de Antiguo Testamento, pues estábamos viendo pues todas estas personas, grandes bendecidos, como pues el mismo José o Abraham, que pues sí, tuvieron adquisición a muchas bendiciones y también estaban bien posicionados socialmente, ¿no? Y entonces pues a veces encontramos injusto o podemos compararnos con ellos y decir, ah, no, bueno, pues ellos tenían todo servido en bandeja de plata y por tanto pues les era más fácil la vida, ¿no? Y por eso adquirieron todas estas actitudes. Yo como no los tengo, pues por eso no adquiero todas estas bendiciones, ¿no? Asimismo, también en Doctrina y Convenios, uno de mis pasajes favoritos, pues menciona que a todo al que se le es dado, debe de agradecer a Dios porque es encontrado digno de recibir. Y entonces, bueno, en estas escrituras, los líderes de la iglesia pues comentaban que,
pues sí, en esta vida todo lo que se nos es dado es porque somos encontrados dignos de recibir. Y al igual, en las situaciones en que nacimos, no sería torpe pensar que las circunstancias en que estamos o en que nacimos, pues sean de acuerdo a actitudes que tomamos en la vida preterrenal. Entonces, en este caso, creo que también pues estas acciones de no tener acceso al hebreo por nacimiento, pues sí es de acuerdo pues al nivel de luz y progreso que merecemos, con el que podemos, al igual que en la parábola de los talentos. No se nos da más de lo que podamos, con lo que podamos actuar para no ser más condenados. Y pues sí, yo creo que deberíamos creo que el arrepentimiento constante es este esfuerzo por progreso, ¿no? Pero no creo que seamos condenados como tal por eso, sino por nuestro esfuerzo de progreso. Muchas gracias por el comentario, es muy, muy cierto. Y ahí es donde radica la expresión, a quien mucho se le da, mucho se le requiere. Pero también cuando alguien dice, eh, ya hemos recibido, dice que aún lo que tiene le será quitado. Entonces, yo quisiera que viéramos esto como cuando alguien va a hacer una operación, eh, estamos hablando de una vida, y entonces, ¿qué es mejor? ¿Saber menos o saber más? Pues obviamente saber más, porque de eso depende la vida. Eh, y en este caso, lo que hemos recibido ha sido suficiente hasta el día en que hemos estado viviendo. Conforme nosotros vamos aprendiendo más, vamos teniendo más claridad para nuestras propias vidas. Y entonces, esto nos ayuda a comprender un poco mejor cómo podemos actuar. Entonces, no lo veamos de una forma negativa. Efectivamente, como bien dice Uriel, nosotros, pues, no se nos enseñaron estas cosas desde chicos y prácticamente vivimos a expensas de lo poco que podía ofrecernos el cristianismo. Pero con esa luz que nos ha dado el cristianismo, con la luz que hemos recibido como miembros de la iglesia y con las cosas que se han estado revelando de cuando en cuando, entonces se cumple lo que el Señor ha dicho de darnos línea sobre línea y precepto sobre precepto. Entonces, esto es importante porque muchos como miembros de la iglesia tenemos el temor de meternos en este asunto de saber un poquito de hebreo, de poder internarnos un poquito más en la ley de Moisés, porque de hecho es un tabú que entre los cristianos se hable de la ley de Moisés, así como también es un tabú hablar de Cristo entre los judíos. Entonces, simplemente rompamos ese esquema, ese tabú con el cual hemos crecido y entonces eh, confiemos en que el Señor nos va a dar luz de acuerdo a su voluntad. Y como les digo, estas cosas las digo no para que ustedes las memoricen, sino para que ustedes sepan que existe. Ahora, ¿qué vamos a ver la próxima clase? La próxima clase va a ser muy impactante y yo sé que a muchos les va a mover el tapete. Por lo siguiente, ya vimos que Cristo pagó por nuestros pecados y eso lo hemos dicho. Pero es cierto que no pagó con su muerte. Entonces, ¿con qué pagó nuestros pecados? Si la respuesta es con sangre, con su sangre, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Dios acepta sacrificios humanos? Si la respuesta es sí, entonces significa que podemos hacer sacrificios humanos. Si la respuesta es no, entonces los sacrificios de animales son suficientes. Esto nos pone aquí en una situación de, caray, entonces sí o no acepta los sacrificios humanos, ¿no?
Y bueno, Vania nos comenta que es con su sufrimiento. Bueno, precisamente vamos a ver la próxima clase con qué pagó nuestros pecados. Y si realmente Dios entonces acepta los sacrificios humanos como un medio de expiación. Si entonces lo hizo de alguna otra manera, viene otra pregunta. ¿Es obligatorio el derramamiento de sangre para hacer expiación? Y si nos vamos a estos textos que se mencionan aquí, la respuesta es sí. Hebreos 9:22 nos dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación. Y en Levítico 17 nos muestra que la sangre se ha dado para hacer expiación. Por lo tanto, no debemos de consumirla, es decir, comerla. Porque en Disculpe, ella hermano. está la vida. Sí, Sí, esta cita, ¿cuál era? Para decir que solo mediante sangre se hace expiación. en Hebreos 9:22. Entonces, esto Gracias. es de entrada lo que vamos a ver en la próxima clase. Eh, y bueno, les decía, no quisiera dejarlos así nada más a medias, pero vamos a ver qué medios de expiación el Señor ha ofrecido y vamos a comprender un poquito más que la ley de Moisés no cubre todos los pecados, pero Cristo no pagó por todos los pecados. Eso es algo que también debemos de entender, que así como la ley de Moisés no puede expiar todos los pecados, Cristo tampoco expía todos los pecados. Entonces vamos a ver qué pecados realmente pagó. Y es ahí donde muchos decimos, bueno, es que es más fácil decir que pagó por todos. Sí, o sea, eso es ahí cuando me refiero a que hemos malbaratado el Evangelio, a esto me refiero, a que como no entendemos muchas cosas, simplemente nos bastamos con decir, pues Cristo ya pagó, pues Cristo pagó por todo. Y todo se lo dejamos a Cristo, pero como les decía, el, 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 el Moed de Yom HaKippurim es un símbolo de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a resolver todos los problemas que ha habido en este mundo, desde el momento en que la iglesia desapareció en el año 100, hasta el momento en que Él regrese y entonces reúna todas las cosas en Él.